Desde Radio Sol y Luna FM El Viajero les invitamos a una reflexión. ¿Saben el real estado de vuestro conocimiento? ¿Están conscientes de cada movimiento en sus vidas? Es una invitación que nos hace Martita Ruiz Zea para caminar por el misterioso sendero de nuestra mente. Es una invitación a un despertar de la conciencia. Cada sábado, a través de Radio Sol y Luna FM El Viajero. Póngase cómodo y esté atento a esta conversación. Adelante, Martita. Sí, muy buenos días, estimados amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Mi nombre es Marta Ruiz, mejor conocida como Martita, y es un gusto, un placer para mí saludarlos nuevamente. Les doy la más cordial bienvenida a su programa, El Despertar de la Conciencia. Como ustedes recordarán, este es un programa nuevo, un programa que estamos realizando para Multishow Radio, y bueno, es un tema que se creó pensando que va a ser de su total interés, que va a ser de su agrado. Y bueno, este es el tercer programa de esta secuencia de temas o subtemas que vamos a tratar. ¿Ok? En esta ocasión, como ustedes recordarán, ya vimos el tema de lo que es el alma, el concepto del alma, espíritu. También ya vimos lo que es ¿cómo era el término? Lo que era la transmigración de las almas, también ese tema ya lo vimos, y ahora en esta ocasión vamos a hablar sobre la reencarnación. Bien, la reencarnación es la creencia que consiste en que el alma o el espíritu empieza una nueva vida en un cuerpo nuevo, después de la muerte biológica. Es decir, la reencarnación es la idea o la creencia que se tiene de que cuando una persona muere físicamente, después de un tiempo, después de haber pasado algún tiempo, vuelve a nacer, regresa a este mundo terrenal, lógicamente en otro cuerpo, en otra materia. Porque la materia de la vida pasada, pues esa ya se destruyó, ya no sirve, pero regresamos a este mundo, a este plano terrenal, en otro cuerpo nuevo. Ese es el concepto de reencarnación, que es sobre lo que vamos a hablar hoy en esta ocasión. Esta creencia de reencarnación aglutina de manera popular diversos términos, o sea, también es conocido con otros términos. Se le llama también metempsicosis, que viene del término griego después y psique, espíritu o alma. Y transmigración, que es migrar a través. Reencarnación, volver a encarnar. Y renacimiento, volver a nacer. Todos estos términos aluden o hacen mención a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la existencia en universos paralelos, en el que se eligió reencarnar, hasta alcanzar una ascensión del estado de conciencia, mediante las experiencias vividas, que le permitirán continuar evolucionando como parte de un espíritu macro. Voy a tratar de explicar todo este concepto. Es un tema muy fascinante, interesante, sin embargo es un tema un poquito complejo de comprender, de entender, y todavía es también un tema algo controversial, por lo que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo y lo mejor posible. Bueno, como nosotros ya vimos en los temas pasados, nosotros venimos de una fuente divina, de una fuente creadora, de donde proviene todo lo creado. Somos chispas divinas,
parte de ese ser superior, de ese Dios que creó todo lo que existe en el universo. Sin embargo, para nosotros poder regresar a esa fuente divina de la cual provenimos, es necesario que nosotros experimentemos y pasemos por diversas experiencias, diversas pruebas que tenemos que superar. ¿Para qué? Para poder volver algún día, para poder regresar a esa fuente divina de la cual provenimos. Ok. Nosotros, al desprendernos de esa fuente divina, al desprendernos momentáneamente de esa fuente divina, de ese Dios creador, Dios, ese creador, nos dio un libre albedrío, o sea, nos dio la libertad de decidir qué es lo que queremos hacer con nuestra propia existencia. Nunca hemos sido obligados a nada, ni a venir a este mundo, ni a nacer. Y es muy importante que poco a poco comprendamos y nos vayamos acostumbrando a entender esto. Porque en un principio nos va a parecer absurdo, increíble, no lo vamos a querer creer, no lo vamos a entender, pero por muy increíble que nos parezca, cada uno de nosotros que estamos en este plano terrenal ahora, nosotros antes de nacer, junto con Dios, junto con esa fuente divina, junto con nuestros ancestros, guías espirituales y seres de luz, junto con todos ellos, decidimos si queremos encarnar o no, si le conviene para la evolución de nuestro espíritu encarnar. ¿Sabes qué? Yo siento que sí me hace falta evolucionar, tengo muchas pruebas, muchas cosas que pulir, tengo muchas experiencias que experimentar para poder seguir creciendo como espíritu, y pues he decidido que sí quiero encarnar, quiero nacer en este plano terrenal. Ok. Junto con esos seres de luz y esos seres que nos acompañan, junto con ellos planeamos, por decirlo así, cuáles son las etapas, los procesos, las experiencias que vamos a tener que vivir en esta vida para poder seguir evolucionando. Sin embargo, una sola vida no es suficiente para todas las enseñanzas, todos los temas, todas las cosas que tenemos que aprender como espíritu. Una sola vida no es suficiente. Por eso mismo, por esa razón es que tenemos que estar reencarnando o renaciendo continuamente. Hasta donde yo tengo entendido, y lo que yo he visto en videos, en YouTube y lo que he leído, no existe una regla específica o un libro en donde diga un alma a los 5 años de que murió, a los 5 años de que dejó este mundo, ya vuelve a encarnar, a reencarnar. No, no es así. En el más allá, como sabemos, del otro lado no existe el tiempo lineal así como aquí. No hay una regla específica. Para aquí, para este mundo, pueden pasar 20 años y a lo mejor un alma, un espíritu todavía está del otro lado y todavía no reencarna. Para otro espíritu, a lo mejor a los 6 meses de haber dejado este plano terrenal, de haber fallecido, a los 6 meses ya volvió a reencarnar otra vez. En fin, o sea, no existe un tiempo determinado. Cada espíritu, eso sí, cada espíritu es individual, irrepetible y vive sus propias experiencias que tiene que vivir, por las que tiene que pasar para seguir evolucionando. Pero como les digo, sin embargo, una sola vida no es suficiente para aprender todo lo que tenemos que aprender. Es por eso que continuamente tenemos que estar renaciendo o reencarnando, hasta que cada vez nuestro espíritu, nuestra alma, por decirlo así, se va puliendo, se va limpiando. ¿Ok? Y bueno, como les digo, nosotros cuando estamos del otro lado ya cuando vemos la luz, ya nos logramos encontrar con nuestros seres queridos que se nos adelantaron, todo eso, y cuando vemos la película de nuestra vida, porque eso sí es verdad, nosotros cuando llegamos al otro lado, vemos la película de nuestra vida tal cual, desde que nacemos hasta que fallecemos,
recordamos tanto lo bueno como lo malo que hicimos en este mundo, en este plano terrenal, y después de ver esa película de nuestra vida, es cuando tomamos la decisión de si volvemos a reencarnar o no. Es así como un examen, ¿no? Un autoexamen de conciencia, y después de que vemos la película de nuestra vida, bueno, junto con nuestros guías espirituales y los seres de luz, nos preguntan y decimos, pues, ¿cómo ves? De 10 pruebas que tenías que haber pasado, pasaste 4. ¿Quieres volver a encarnar? ¿Quieres volver al plano terrenal? ¿Quieres seguir viviendo experiencias humanas, seguir aprendiendo? ¿O te quieres quedar aquí, te quieres seguir quedando aquí en del otro lado, aquí? Y nosotros somos los que con libre albedrío decidimos si queremos volver a encarnar o no. Cabe mencionar de que si nosotros ya no decidimos reencarnar, si nosotros decimos, no, en mi última vida, en mis vidas pasadas me fue muy mal, ya no quiero volver a saber nada de las experiencias humanas, ya no quiero volver a nacer más, ok, se nos respeta nuestra decisión y seguimos evolucionando, pero vamos a evolucionar muchísimo más despacio y a un ritmo más lento a que si volvemos a reencarnar y vivimos las experiencias humanas que tengamos que vivir. De que evolucionamos, pero si nosotros reencarnamos aquí en este plano terrenal, evolucionamos de una manera más rápida, para que ustedes me entiendan. Bueno, pues todos estos términos son con los que se le reconoce o se le llaman también a la reencarnación. Renacimiento, transmigración, todos esos son sinónimos de reencarnación. El mismo fenómeno de reencarnación, pero sin la creencia de un alma o espíritu, se les dice mentempso. Es que son términos realmente un poco difíciles de pronunciar. Metempsomatosis viene, como ya dijimos, de la palabra meta o sucesivo, después de la vida. Palaginesia o palingénesis procede del palín, que significa de nuevo, nacer de nuevo. Y bueno, la creencia en la reencarnación ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad, desde el principio de todos los tiempos. En la mayoría de las religiones, sobre todo las religiones orientales como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el taoísmo, todas esas religiones desde siempre han creído en la reencarnación. Y también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. Bueno, cabe mencionar que hasta en la misma religión católica antes también se creía en la reencarnación, pero después de un concilio vaticano, después de una junta y de esas cosas que hacían en el Vaticano, los papas, los cardenales y todos esos, después de un concilio vaticano que se hizo por conveniencia humana, porque así le convenía a la iglesia, decidieron quitar este concepto, esta creencia de sus dogmas, decidieron quitarlo. Decidieron quitar la creencia en la reencarnación. ¿Por qué? Porque así le convino a la iglesia, para tener más control sobre nosotros, los feligreses, para tenernos más controlados, y si te portas mal, cuando te mueras te vas a ir al infierno, y nada más existe esta vida, nada más tienes una oportunidad para portarte bien y para irte al cielo, si no aprovechas esta oportunidad te vas al infierno, en fin, para meternos miedo. Esa es la razón. Entonces, como le convenía a la iglesia tenernos dominados, tenernos controlados a nosotros los feligreses, es por eso que decidieron quitar ese concepto de reencarnación y decidieron quitarlo de sus dogmas, de sus creencias. Pero, sin embargo, sí, en un principio hasta la Iglesia Católica también creía en este concepto de la reencarnación.
En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo, con una personalidad generalmente más evolucionada, ha sobrevivido, incluso dentro de las religiones judeocristianas, bajo la forma de diversas herejías y creencias no oficiales. Es por eso que en la época de la Santa Inquisición, la Iglesia Católica condenaba mucho este concepto, y a las personas que creían en la reencarnación, pues las señalaban, las tiraban de satánicos, de brujos, y a todas las personas que se atrevían a opinar o a pensar diferente a la iglesia de aquel tiempo, eran condenadas, inclusive eran condenadas a muerte, a ser quemadas en una hoguera. En fin, fue una época pues realmente muy indignante, muy fea por parte de la iglesia realmente de aquel tiempo. Bien, el cristianismo establecido en sus principales ramas, porque el cristianismo, la creencia en Cristo se divide en diferentes ramas, como el catolicismo, el protestantismo, la iglesia ortodoxa, etc. Rechaza la reencarnación de manera mayoritaria por considerarla una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia en la resurrección y ajena a la concepción salvífica que mantiene esta religión. Es lo que yo les explicaba anteriormente, que la Iglesia Católica antes también creía en la reencarnación, pero llegó un momento en que por convenirle a la Iglesia, como ya nosotros los feligreses, nos les estábamos saliendo del huacal, como se dice, ¿no? Ya nos estábamos saliendo de control. La misma iglesia decidió, para tenernos más en sus manos, decidió quitar de sus creencias este concepto de reencarnación y decir que solamente tenemos una sola vida, una sola oportunidad para portarnos bien y ganarnos el cielo, que si nos portamos mal, cuando nos muramos nos íbamos a ir al infierno, etc. Pero todo eso era por pura conveniencia de la iglesia, como institución, como tal, para seguirnos teniendo dominados a nosotros y para sembrar en nosotros el miedo, el pánico. No obstante, algunas denominaciones cercanas al cristianismo han aceptado la creencia en la reencarnación, entre ellas algunas de las comunidades gnósticas en la antigüedad, los cátaros en la Edad Media y ciertas corrientes del espíritu del siglo XIX. Y bueno, como les decía, la finalidad o el objetivo de reencarnar que tenemos cada uno de nosotros es el recordar cuál es nuestra esencia, nuestra verdadera esencia. Es recordar de dónde venimos, de dónde provenimos. Como les explicaba en el primer tema de lo que es el alma, les decía que nosotros, cada uno de nosotros, ustedes y yo, somos seres espirituales. Somos espíritus experimentando una vida humana, experimentando experiencias humanas en este plano terrenal. Eso es lo que somos. Somos espíritus experimentando experiencias humanas en este mundo. Y tenemos que regresar de donde venimos, a esa fuente divina de la cual provenimos. Tenemos que recordar que somos amor, que la verdadera esencia de lo que nos mantiene vivos y lo único que tiene razón de ser y de la que estamos aquí es el amor. Y una manera de recordar de dónde venimos y de que somos amor es viniendo a este plano terrenal, naciendo y renaciendo una y mil veces, las veces que sean necesarias, hasta que nuestro espíritu otra vez se recuerde y vuelva a pasar por todas esas experiencias que tenía que vivir para regresar a esa fuente divina que es Dios, el creador de todo. Esa es la finalidad o el fin de estar reencarnando, porque como les decía, una sola vida no sería suficiente para vivir todas las experiencias que tenemos que vivir y por las que tenemos que pasar. Entonces se necesita más de una vida para eso.
Es por eso que tenemos varias reencarnaciones. No sé si hasta ahorita, hasta este momento, si está quedando claro, si se está entendiendo el tema. Bien, pues muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado un día más aquí en esta secuencia de temas del gran programa El despertar de la conciencia. Fue para mí un gran gusto haber estado con ustedes. Muchísimas gracias por haberme dejado una vez más entrar a sus hogares y muy pronto nos vemos con más temas de su interés, del despertar de la conciencia, temas muy interesantes, muy buenos. Espero que nos sigan favoreciendo con su presencia. Siempre trabajamos y hacemos todos estos trabajos para todos ustedes con mucho cariño. Bien, amigos, pues sin más, nos vemos muy pronto. Gracias y hasta la próxima. Esto ha sido un despertar de la conciencia. Conducido por la psicóloga Martita Ruiz Zea. Hemos ampliado un poco más nuestro conocimiento a través de una conversación simple y grata. Y por supuesto que extendemos la invitación para seguir aprendiendo cada sábado a través de Radio Sol y Luna FM El Viajero, cuando Martita otra vez nos lleve por los senderos de nuestra mente. Hasta entonces.